Me faltó decir el auspicio. El auspicio de Pilot. Presentamos el loco profe de historia. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estamos ya comenzando esta nueva clase. Un gusto poder saludarlos después de casi una semana donde no habíamos tenido clase. Bien, escuchamos de fondo ya The Night Began to Shine. Oye, esta canción es genial, ¿ya? Algunos un poco más ñoños la reconocerán, ¿ya? Los jóvenes titanes, de verdad, un capitulazo, ¿ya? Con Bear, ¿ok? Bien, chicos, luego de toda la tontera, ya comenzamos seriamente a hablar de la clase propiamente tal. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy profesor de Historia y Geografía, ya licenciado en Educación, licenciado en Historia y un montón de otras tonteras que no dan el caso. Y lo importante, chicos, es que soy el profesor del octavo año básico. Y para todos quienes estén viendo este video a través de Classroom, le tenemos preparado también los materiales que los vamos a subir, ¿ya? Y también entonces este video de la clase número 5, ¿bien? O me parece que es la clase 4, me parece que es la clase 4, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya también darle las gracias a todos quienes nos están viendo a través de YouTube, ¿ya? Y que entonces están siguiendo este canal en el loco profe de historia. Bien, acomodando un poquito la cámara, ¿ya? Y tal como siempre lo hacemos, la idea es que el título del día de hoy es El humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. Ya esta es su tercera parte. Vamos a terminar el día de hoy de hablar sobre cómo desde el mundo moderno entonces comienza a cambiar la mentalidad, pero también a cambiar entonces la forma de ver la naturaleza y de ver el mundo. Bien, como siempre, este es un video, por la razón por la cual si tú necesitas hacer una pausa, necesitas volver a escuchar la explicación o no te quedó en este caso algo bien claro, puedes volver el video en este caso atrás en el momento que tú quieras. Si lo estás viendo desde YouTube, ya también puedes volverlo atrás y volver a escuchar entonces la explicación. Bien, como siempre la idea es que puedan poner la fecha en su cuaderno, puedan poner el título y puedan ir tomando algunos apuntes de lo que vayamos conversando. En la clase de hoy es muy interesante, ya, porque habla sobre cómo el pensamiento del hombre que simplemente se dedicaba a vivir hoy en día va a comenzar a ver la naturaleza de otra forma y comienza a razonar, ¿ya? Y es parte entonces de lo que nosotros hacemos comúnmente día a día. Entonces te invito a poner el objetivo de la clase, que va a ser identificar y describir el pensamiento moderno en sus diferentes concepciones. Bien, digo que esta es la parte 3 y la última parte de esta clase, ¿ya? Porque ya una vez que volvamos de vacaciones vamos a retomar con lo que va a ser la segunda parte de esta unidad que tiene que ver entonces con religiones. Ya me gusta mucho el tema de las religiones para poder ir aprendiendo cómo finalmente esa concepción del ser humano, ya, o esa arista del ser humano comienza a crecer y a madurar. Bien, comenzamos entonces con lo primero. ¿Qué factores ya van a ser los que van a impulsar ya esta ciencia moderna? Lo primero vamos a hablar sobre la invención de la imprenta. Ya la imprenta ya fue inventada por Johann Gutenberg, ya, y que va a permitir la difusión de ideas a través de la reproducción de libros, ya, y esa reproducción de libros lo que va a hacer es la democratización del conocimiento. ¿Qué implica eso? A ver, contarle un poco cómo se hacía esto en la Edad Media. Porque durante la Edad Media los libros ya se reproducían a mano. Bien, entonces cada uno, y si se hacían principalmente en los monasterios, entonces cada una de las personas que tomaba un manuscrito antiguo ya lo tomaba y finalmente lo reproducía a mano. Reproducciones extremadamente hermosas, muy detalladas, pero que demoraban mucho tiempo ya en poder hacer entonces una reproducción. De allí entonces que cuando Johannes crea esta imprenta, este orfebre, ya crea la imprenta y lo hace con tipos móviles. ¿Qué significa eso? Que cada una de las letras ya va a tener una letra acá en una cosita de metal. Entonces la unión de letras ya nos va a dar ya palabras. Y esas se ponían en unas placas grandes y eso entonces se prensaba y finalmente se podía en este caso hacer una reproducción. Ahora, era lento, usted me puede decir, pero profe, hoy en día tenemos una impresora que no se demora nada, pum, imprime. Sí, pero estamos hablando en el año 1440, ya es decir, estamos hablando hace muchísimo tiempo atrás,
Y por la misma razón entonces no tenemos ya una impresora, una fotocopia que te pueda sacar los textos, sino que esto es la madre de todas las impresoras y las fotocopias y es conocido entonces como la imprenta de tipo móvil, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene esto? Es que finalmente el conocimiento va a poder ser reproducido. Y ahora los libros no solamente van a ser para poder tenerlos, sino que ahora también los voy a poder trasladar, y ahí eso es muy importante, el poder tomar el conocimiento y llevarlo de un lugar a otro. Pero además de eso, ya aparece la concepción del libro como una manualidad, es decir, que yo lo puedo tomar, lo puedo transportar, lo puedo llevar, lo puedo compartir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay un mito en todo caso, es un mito solamente. Dicen que el libro que se presta a profe de historia no se devuelve. Eh, no lo sé, es un mito. Pero en lo personal, si hay alguien que me deba libro a mí, por favor también devuélvamelo. Tiro el dato, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Vamos a decir que esta imprenta va a permitir entonces la difusión de las ideas, no solamente de los humanistas, sino que también de lo que va a ser posteriormente el desarrollo del pensamiento científico. Bien, vamos viendo. Otro de las impulsores ya de lo que va a ser este pensamiento científico va a ser la caída de Bizancio. Ya en el año 1453 ya hemos visto que los turcos otomanos toman la ciudad de Constantinopla y finalmente cae Constantinopla, se derriba lo que va a ser el Imperio Romano de Oriente, termina ya con los 1000 años que había tenido durante la Edad Media y finalmente entonces vamos a ver que esta caída de la ciudad de Constantinopla provoca que todos aquellos sabios que no estén de acuerdo con el nuevo gobierno finalmente se vayan a ir, ¿ya? Y se van y finalmente van a llegar a los puertos italianos, ¿bien? Entonces y ahí vamos a ver cómo sabios se van a quedar tanto en Florencia, en Génova, en Venecia, algunos también en Milán, pero en realidad ellos van a ser los impulsores de lo que va a ser entonces los conocimientos de la cultura clásica. Y por eso que gran parte del Renacimiento vuelve entonces a lo que va a ser el mundo greco-latino, no solamente en su obra, sino que también en el pensamiento y en la forma de reproducir el arte. Bien, y eso ya lo hemos visto con el tema del Renacimiento, lo vimos en la clase anterior, y vimos también cuál había sido el impacto de los humanistas ya en ese mismo sentido. Entonces, todos estos sabios que venían desde Bizancio tenían mucho conocimiento sobre la cultura antigua. Bien, no solamente porque, y aquí hay un tema, porque durante la Edad Media, el conocimiento en Europa occidental, principalmente estaba en los monasterios. Entonces, ¿qué hacían los monjes? Pescaban los libros antiguos, lo poco que tenían. Hay que recordar también que después de lo que va a ser la quema de la Biblioteca de Alejandría, es muy poco los textos que finalmente se mantienen a posteriori, ¿ya? Y entonces lo poco que se mantiene, los monjes lo toman, ¿ya? Y ellos los transcriben y finalmente ellos son los que guardan, ¿ya? Los textos que nosotros podemos, por ejemplo, hoy en día tener. Hay textos que se perdieron, ya que sabemos que eran parte de trilogías, de los griegos y cosas así. Pero lo que tenemos es porque fue reproducido en este caso por los monasterios y ha sido guardado. Entonces, en ese sentido, ya ellos actuaban de esa manera, pero tampoco daban a conocer el conocimiento, no habían en este caso escuela, ya no había una reproducción de texto donde el libro estuviese en cualquier lado. Hoy en día, ojalá todas las casas tuviesen libro. El ministerio por lo menos otorga este tipo de libros ya siempre a los estudiantes. Y esto es un gran avance, es decir, el poder tener un libro en la casa significa tener conocimiento. ¿Ok? Otro de los impulsores, ya lo habíamos visto con respecto al año pasado, cuando vimos la universidad y las academias, ya que ellos van a permitir también la idea de la difusión de esta idea humanista, ya donde no son clases propiamente tal, ya, sino que las academias son espacios de discusión frente a ideas, ¿ya? Y posteriormente van a dar paso también a la sociedad. Y eso va a ser bien interesante porque me refiero a las sociedades científicas. ¿Ok? Y por último tenemos el mecenazgo, claramente ya lo hemos visto con el Renacimiento, fue extremadamente importante, es decir, el tener a alguien que me pueda pagar a mí mi estudio y que finalmente yo pueda aportar y seguir investigando
en aquello. Bien, ahora, dicho eso, vamos a pasar ahora propiamente tal al concepto de la ciencia moderna. Bien, ahora es bien interesante porque la ciencia moderna va a basar su conocimiento en la experimentación. Bien, una de las cosas que caracteriza a la ciencia son dos conceptos. Uno, la observación y luego la experimentación. Entonces, en ese sentido, lo que busca la ciencia siempre es dar a conocer y explicar nuestro entorno, nuestra realidad. Bien, entonces en ese sentido, cuando empezamos a hablar del método científico, el método científico debe incluir por sí, entonces, la observación y la experimentación. ¿Ok? Entonces ahí es donde hay personas que le gusta atacar y eso en el sentido más puritano, más puro de la ciencia, dice, pero a ver, la historia es una disciplina porque no experimenta, ¿ya? Porque la ciencia pide, en este caso, no solamente la observación del fenómeno, sino que también la experimentación del fenómeno, ¿ya? Y ahí vamos a ver que no existe solamente un tipo de ciencia, ¿ya? Y frente a eso, entonces, vamos a ver que lo importante de la ciencia no va a ser finalmente la experimentación ni la observación, sino que va a ser la incorporación de un método. ¿Ok? Entonces, y eso es un concepto bien interesante, porque un método es una forma de llegar a. Y la forma de esta primera ciencia moderna, ya, de esta incipiente ciencia, va a ser la observación y la experimentación propiamente tal. ¿Bien? Ahora, durante la Edad Media hay que entender que todo estaba controlado por la Iglesia Católica y eso hasta este momento sigue siendo así. No digo en el momento de la actualidad, sino en el momento que estamos estudiando. O sea, en el siglo XIV, en el siglo XV ya, la Iglesia Católica todo lo tiende a controlar. Por eso vamos a ver que gran parte de este desarrollo científico se va a poner en contraposición con la Iglesia, entendiendo que la Iglesia funciona con dogmas. ¿Qué significan dogmas? Que son verdades absolutas para ellos, ¿ok? Es decir, cuando dicen que Jesús murió y resucitó ya el tercer día, eso es un dogma. No es comprobable, pero tampoco lo necesitan comprobar, porque para ellos es un dogma, eso es así, ¿ya? Y no hay en este caso necesidad de comprobar lo contrario, porque según ellos eso es así, ¿bien? Entonces es un dogma, ¿bien? Ahora, cuando tú te vas a ver, te vas a encontrar con una iglesia muy dogmática, que todo lo explica desde lo divino, ¿ya? Viene inmediatamente la contraposición y la lucha con la ciencia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los conocimientos que la iglesia aprobaba? Por ejemplo, son los conocimientos que habían hecho los griegos, ¿ya? Y que tenían los romanos y que se habían compilado y que se asociaban muy bien con la iglesia. Entonces, en ese sentido, ya por ejemplo, la visión aristotélica ya calzaba muy bien con la iglesia. Entonces, frente a eso, para ellos eso eran verdades absolutas y el desarrollo de la ciencia tiene que ser dentro de la visión, ya, por ejemplo, aristotélica. Entonces, en ese sentido, cuando el humanismo ya comienza a centrar su idea en el ser humano y comienza a entender la naturaleza, ya no desde el ojo divino, no desde la visión de Dios, sino que lo empieza a entender ya desde la visión humana y entendiendo que los fenómenos, es decir, todo lo que ocurre alrededor nuestro, se puede explicar y no necesariamente a través de Dios. Entonces la iglesia va a comenzar a tener mucho ojo y también mucho oído a lo que vayan diciendo estos pensadores y estos científicos. Y de hecho gran parte de ellos van a morir, ¿ok? Aquí sí, en manos de la iglesia y de la Inquisición. Bien, el primero de todos vamos a comenzar a ver exponentes, porque a mí me gusta explicar esto con exponentes para un poco ir entendiendo el desarrollo. Acá tenemos a uno de los primeros, estamos hablando de héroes, yo para mí son héroes de la ciencia. El primero de ellos vamos a hablar de Miguel de Servet, ¿ya? Él publicó el Trinitatis Errorius, ¿ya? Y que tiene que ver con errores sobre la Trinidad, ¿ya? Y ahí uno dice, pero al tiro se metió en la pata a los caballos. Porque finalmente él, siendo muy joven, comienza a negar este dogma de que Dios ya es único y existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿ya? Entonces ustedes entenderán de que cuando hay una negación de la Santísima Trinidad, es decir, que existe un Dios que es el Padre, un Dios que es el Hijo y un Dios que es el Espíritu Santo y que todos ellos forman Dios, y que ojo, hasta el día de hoy es una cosa un poco enredada. Si uno le pregunta a un niño chico o un niño chico le pregunta a uno cómo explicarle la Santísima Trinidad, es como que tres cosas son una y las unas por separada son la misma, entonces eso es un dogma, ¿ya? Y cuando hablamos, vuelvo a insistir, por eso cuando usted habla de religiones con otra persona, si la persona te está hablando desde el dogma, o sea, es una conversación que no tiene, no es una conversación fecunda, no va a llegar a ningún lado, porque cuando yo hablo desde un dogma, desde una creencia que es irrenunciable para la persona, no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces, cuando estamos abiertos a un diálogo, cuando estamos abiertos, ya en este caso, a escuchar la visión del otro y a ver que a lo mejor hay cosas, hay elementos razonables dentro de eso, y ahí uno dice, sí, pero cuando hablamos de la razón, es muy distinto del dogma. El dogma no se entiende desde la razón, por favor, y eso quiero que lo entiendan. Es muy importante para nosotros poder entender que los dogmas entonces son verdades absolutas y que para la razón ya no pueden ser comprobables. Entonces, para la iglesia tampoco necesita que sean comprobados. Es decir, que Jesús haya resucitado al tercer día, a la iglesia le da lo mismo, porque eso es así, ¿ya? Entonces, si usted viene con todo ese pensamiento de la razón científico, decir, no, ¿sabes qué? Mira, las posibilidades de que alguien haya, da lo mismo, la iglesia a ti no te va a pescar y tampoco comenzó a pescar ya a Miguel de Servet, y lo que provocó entonces que Miguel va a ser perseguido ya finalmente por la Inquisición, ¿ok? Ahora, no solamente Servet comienza en este caso a ser perseguido debido a lo que tiene que ver con su trabajo con respecto a la Trinidad, sino que comienza a ser perseguido ya por todo también sus experimentos que comienza a hacer, y él es bien interesante porque él descubre la circulación de la sangre, ¿ya? Entonces él a través de lo que va a ser el uso de cuerpos, comienza a descubrir entonces que la sangre se transporta desde el corazón hasta los pulmones, ¿ya? Y eso es la circulación corta que se llama de la sangre, ¿bien? Y eso lo descubrió Servet, ya él junto con su colega, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Besanio, eran muy buenos médicos, ¿ya? Pero también es bien interesante porque comienzan entonces a entender que los fenómenos no se explicaban solamente desde el punto de vista divino, sino que se explican también desde el punto de vista corporal y científico, ¿ya? Entonces, ¿qué él hacía? Él observaba ya en este caso y comenzaba a experimentar, y a partir de eso él descubre esta circulación, esta relación que existe entre el corazón y los pulmones, ¿ya? Y que tiene que ver con la circulación de la sangre completa del cuerpo, ¿ok? Es bien interesante porque, vuelvo a insistir, hasta este punto nosotros vivíamos, sabíamos que teníamos sangre, pero no sabíamos cómo circulaba, ni hacia dónde, ni qué funciones cumplía. ¿Ya? Todo el mundo sabe que si uno se desangra se muere, eso es todo, ¿ya? Pero Miguel de Servet explica entonces cómo el funcionamiento del sistema circulatorio finalmente el que provoca el funcionamiento de todo el cuerpo, principalmente la circulación ya entre el corazón y los pulmones. Bien, ahora para variar ya va a ser acusado en este caso de herejía, ya no solamente por la negación de la Santísima Trinidad, sino que él también decía que las personas tenían que bautizarse siendo adultos porque de esa manera tenían ya conciencia sobre lo que ellos querían, y ustedes entenderán que la iglesia en realidad no le pareció para nada bien aquello, y bueno, fue quemado. Gracias. Eh, Vamos a ver entonces, ya, listo, ahí está Servet, ya, F por Servet. Sí, yo puedo insistir, aquí vamos a ver un montón de gente que va a ser, yo digo, héroe del conocimiento científico porque lamentablemente van a ser perseguidos, ¿ya? Quiero que entiendan ese contexto de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es la entidad más importante, más influyente ya durante la época. Entonces, si a mí me están diciendo algo que va contra mis dogmas, lo voy a perseguir, y finalmente la Inquisición se encarga que es un tribunal, recuerden, la Inquisición es un tribunal, el Tribunal del Santo Oficio, en donde se encarga en este caso de juzgar, y lo juzgan finalmente a casi todos por herejía, y de esa manera son quemados, ¿ya? Bien,
Theophatus Philippus Aureolus Bombastus von Bogenheim. Ya, qué nombre más. Está como para un concierto. Si ya les presento, no. Eh, sí, estamos hablando de Paracelso. Ya, él se decía a sí mismo Paracelso. Ya, Theophatus Paracelsus, o en este caso simplemente Paracelso. Ya, Eh, ese es su apodo. ¿Y por qué Celso? Porque de hecho Celso fue un médico ya romano. Entonces, esa es la abreviación latín para decir superior a. ¿Ya? Entonces, él se pone Paracelso, porque él va a ser superior a. Para quien finalmente haya visto, le gusta el anime y crea en Full Metal Alchemist, acá tenemos al mejor alquimista de todos los tiempos. Bien, entonces, Paracelso va a ser un médico que nace en este caso en Suiza en el año 1493, ¿ya? No solamente va a querer convencer a sus colegas entendiendo que las enfermedades la pueden provocar en ciertos bichitos muy chiquititos, ¿ya? Y que son externos al cuerpo, pero también él plantea de que estos bichitos se pueden matar con sustancias químicas. Usted entenderá que esto para la época, decir que habían cosas externas que finalmente nos afectaban a nosotros, ya era una aberración del porte del buque. Entonces, ¿el qué trató de decir? Trató de decir que estas cositas que afectaban eran como cargas negativas o como malas vibras o cosas así, ¿ya? Pero en realidad era para poder explicar de lo que finalmente las personas pudiesen entender de lo que serían estos bichitos externos. Es decir, que uno no se enferma por mí mismo. O sea, no es que mi cuerpo se enferme, sino que algún agente externo es el que a mí me enferma. Bien, ahora, en ese sentido, ya Paracelso no solamente va a ser conocido porque piensa que hay agentes externos, sino que también porque él comienza a darle tratamientos, ¿ya? Él da tratamientos y este tratamiento son principalmente con sustancias químicas. Ahora, es bien interesante porque él va a ser el primero que crea las primeras drogas para poder tratar entonces a las enfermedades, ¿ya? Y para eso entonces comienza a mezclar químicos y distintos minerales, ¿ya? Entendiendo que es un alquimista. Es decir, recuerden que un alquimista para esta época es lo que más nosotros similaríamos a un químico, ¿ok? Entonces, él era un investigador nato, ya era un científico, pero full, ¿ya? Y frente a eso, entonces, podríamos decir, el padre de la farmacología, porque finalmente es quien inventa los medicamentos para poder tratar las enfermedades, ¿ya? Ahora, en algún momento también él está muy ligado a la astrología, ¿ya? Y decía que las estrellas influían también en lo que va a ser los estados de ánimo, influían en las personas, etcétera, etcétera, ¿ya? Y usted me dice, oh, es como los tarotistas de hoy en día y todo lo demás, sí, más o menos así, ¿bien? Ahora, quiero que entiendan que todos estos tipos de que estamos estudiando no solamente hacían una cosa, ya hoy en día nosotros estamos acostumbrados a decir, pero el profe es historiador, entonces ya hay historiador y nada más. Y no, de hecho, la gente de los humanistas, la gente del Renacimiento, estos hombres de ciencia, no se dedican a una sola cosa. Entonces, usted va a poder en este caso ver que estas personas se dedican no solamente, por ejemplo, a la alquimia, a la astrología, a la medicina, ya se dedican a muchas cosas a la vez. Bien, entonces en ese sentido vamos a ver qué característica tiene este hombre del Renacimiento. Es que es una persona extremadamente curiosa, ¿ya? Y una persona curiosa comienza a ver en un tema, en otro tema y así sucesivamente, ¿ya? Por eso uno podía entender cómo, por ejemplo, Da Vinci era pintor, arquitecto, escultor, lo mismo que Miguel Ángel, Rafael, etcétera, 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 ¿ya? Bien, vamos a continuar, ya chicos, con Paracelso, ya, pero ahí terminamos con, en este caso, Paracelso, ya, y vamos ahora a ver al colega, ya, que aquí yo le había hablado de que Miguel de Servet tenía un colega, ya, y aquí está, Besalio, aquí está Besalio, a los que estudian medicina, Besalio es una persona que es el héroe máximo que tienen, bien, no solamente es un médico, ya que es el padre de la anatomía, sino que también Besalio, ya va a ser uno de los más grandes ya investigadores del cuerpo humano, ya, y también uno de los más grandes profesores que va a tener
la medicina durante la época, ¿ya? Hay que entender que hasta este momento, ya estamos hablando de la época del Renacimiento, toda la medicina se explicaba a través de la escuela de la griega, ¿ya? Formada por Galeno, ¿ya? Ahora, frente a eso, muchas de las cosas que Galeno decía con respecto al funcionamiento del cuerpo, Vesalio dijo, mira, ¿sabes qué? Parece que no funcionan tan bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Súper sencillo, empezar a conocer el cuerpo humano y cómo comienza a funcionar. Entonces, Vesalio comienza a trabajar con los cuerpos de la época, es decir, me refiero a, comienza a trabajar con muertos, ¿bien? Y frente a eso, entonces, él comienza a tener una escuela de medicina que se enfoca principalmente en estudios de anatomía. Y entonces él comienza a dibujar, ¿ya? Y a hacer estudios de toda la anatomía humana. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de Vesalio, Vesalio tiene un montón de libros sobre anatomía, ya, y son bien interesantes, pero sobre todo, ya, Vesalio hasta el día de hoy se ocupa. Entonces, si usted va a estudiar, en este caso, medicina, se va a topar con Vesalio, ya, y va a ver que finalmente Vesalio es la persona que pionera, que rompe con todos estos esquemas de decir, no, mira, ya todo lo que estaba escrito por lo griego era verdad, y empieza a decir, no, ¿sabes qué? Mira, el cuerpo parece que no funciona de esta manera, ¿ya? Sino que comienza a funcionar de esta otra. Y para eso necesitamos saber cómo funciona cada uno de los órganos, dónde están, cómo son, cómo se palpan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Vesalio no solamente tenía acceso a los muertos que encontraban en la calle, sino que también, por ejemplo, a los presos, ¿ya? Entonces, y usted me va a decir, pero pucha, pero qué aberración, profe, el trabajar con los muertos, el que finalmente no haya ni un respeto y todo lo demás. Ustedes entenderán que estos hombres de ciencia muchas veces esa barrera ética ya la traspasaron, pero tampoco estaban en la época ya el tema de preocuparse un poquito por el tema de la ética, si no, o sea, es que esto parece que no es, porque a lo mejor este finado la gente lo quería enterrar, etcétera, etcétera, ya, y eso se hace en este caso ya en función de la ciencia, bien, o sea, no es porque está jugando, no es porque finalmente es un fetiche, sino que finalmente es estudio científico, ¿ok? Y que, ojo, hasta el día de hoy, ya uno, por ejemplo, yo puedo donar mi cuerpo a la ciencia sin ningún problema. ¿Para qué? Para que otras personas puedan estudiar con mi cuerpo ya una vez de yo fallecido. ¿Ya? Y eso se hace así. Cuando usted va a estudiar medicina, puede insistir, se va a topar mucho con formas en las cuales finalmente se aprendía de la misma manera que enseñaba Besario, ¿ya? Ahora, es bien interesante porque de hecho este librito es genial, usted lo puede encontrar en PDF, lo googlea nomás, ya dice André Besalio, ya, y que es La fábrica del cuerpo humano. De hecho hay una versión de niño que se llama La fábrica del cuerpo humano, ya, y que lo que hace es describir las estructuras del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, si se fijan, acá en el dibujo tenemos a la muerte ya presente, y luego acá tenemos a Vesalio que finalmente abría estos cuerpos y comenzaba a explicarles a sus discípulos el funcionamiento finalmente de esto, ¿ya? Entonces, usted entenderá y me dice, pero profe, para la época esto es insalubre, es aquí, es allá, y todo da lo mismo, ¿ya? Son los primeros estudios en este caso que se comienzan a hacer ya sobre la anatomía humana. Y yo vuelvo a insistir, o sea, de Vesalio, ya los que estudian medicina, es uno de los tipos más cool, más bacanes con respecto a el tema de la anatomía humana, ¿ya? Ahora, para eso, él comienza a diseccionar los cuerpos, comienza a abrirlos, ya a empezar a hacer lo que son, eh, ¿cómo se llaman estas? Autopsias, ¿ya? Y usted entenderá que él pudo ocupar lo que tenía en este caso a mano en la época, ¿ya? Pero de hecho, quiero que entiendan a ver, el impacto que tiene Besalio. O sea, las descripciones que hacen finalmente son tan precisas que, bueno, insistir, por eso todavía se ocupa ya en escuelas de medicina. Hoy en día, claro, tenemos más anatomistas, tenemos finalmente otros estudios, pero lo que hace la anatomía hoy en día no es descubrir, no es decir, no, lo que había dicho Besalio finalmente está malo, sino que al contrario, comienza a descubrir cosas ya desde el camino que ya trazó en este caso Besalio. Bien, entonces en ese sentido es uno de los grandes científicos de la época. Y aquí tenemos claramente el tema científico de lleno, es decir, observar,
¿ya? Y experimental. ¿Bien? Besalio. Vamos a meternos ahora en otra arista que tiene que ver con ya un poco la astronomía. Bien, acá tenemos a nuestro amigo Nicolás Copérnico. Ya el Copérnico es extremadamente famoso porque va a ser quien formule la teoría heliocéntrica, es decir, del sistema solar. Hasta este momento, ya la Iglesia Católica lo que decía era que la Tierra era el centro de todo y el universo finalmente, o lo que estaba ya, giraba en torno a la Tierra o en torno a eso, ¿ya? Entonces finalmente la Tierra era el centro de todo y decir lo contrario era ser finalmente un hereje, ¿bien? Ahora es bien interesante, ¿ya? Porque eh, si bien ya habían algunos griegos, por ejemplo, como Aristarco, que en algún momento había dicho que el Sol también era el centro y que finalmente la Tierra giraba en torno al Sol, ya va a ser Copérnico quien comienza a darle forma real, ya a través de la experimentación y con cálculos matemáticos, el por qué finalmente él explicaba ya que la Tierra no podía ser el centro del universo, sino que lo más probable es que era el Sol, ¿ya? Y por eso viene esta teoría helio, ya céntrica, que helio viene de Sol, entonces que giraba en torno al Sol, ¿bien? Ahora, para variar, ya llega a dar casi rabia, la iglesia finalmente lo va a cuestionar, lo va a hostigar, lo va a perseguir, ¿ya? Y finalmente, ¿por qué? A ver, porque quiero que entiendan, porque para la iglesia católica, que es el lugar donde reside Dios, ¿ya? Eh, la Tierra tenía que ser el centro del universo, o sea, no podía ser menos. O sea, la Tierra no puede ser un peñasco de tierra, un pedazo de roca que está flotando en el vacío y que finalmente no tiene ningún sentido para el universo. Ya no, no puede ser así, porque finalmente acá Dios creó la Tierra, recuerden que la creó en 6 días y hay todo un cuento y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, el que venga alguien a cuestionarte y a decir, no, ¿sabes? Lo que pasa es que parece que la Tierra no es nada el centro, sino que el centro es el Sol, ¿ya? Y que giraba en torno, en este caso, a la Tierra, gira en torno al Sol, va a ser inmediatamente cuestionado y va a ser acusado inmediatamente, ¿ya? Ahora, Copérnico tenía un tema que él valoraba mucho su vida, ¿ya? Y por esa misma razón, Copérnico como que no le gustaba dar a conocer mucho ¿cómo se llama? Su descubrimiento, y ahí se guardaba todas las cosas que tenía para él. Copérnico, a ver, uno entiende y conoce a Copérnico desde el punto de vista de la astronomía, pero Copérnico, al igual que cualquiera de todos estos hombres del Renacimiento, ya tenía estudios de medicina, arte, matemática, derecho, filosofía, ya diplomático, ya él también tuvo un puesto eclesiástico, ya, pero finalmente lo que a él más le gustaba era la astronomía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero que entiendan el contexto. ¿Sí? En la época todo el mundo estaba como descubriendo, porque estaba todo allí para poder descubrirse. Entonces ellos lo que hacían era simplemente a través de la observación, ya, y la discusión de ideas, poder descubrir y finalmente es bien interesante, ya, porque finalmente habían discusión en la universidad entre los profesores y todo lo demás. Ahora, en ese sentido, ya, Copérnico no publica ya lo que él había descubierto debido en este caso a que si lo publicaba estaba claro que iba a ser quemado y iba a ser condenado por hereje. Bien, así que Copérnico, uno de los grandes, grandes, grandes ya científicos que tenemos en la época. Bien, a veces, yo eso también quiero que lo entiendan, a veces también esa cosa de cuidar un poco la propia vida ya está por sobre los intereses científicos. Hoy en día alguien puede decir, no, pero es que primero está la ciencia y yo voy a publicar mi descubrimiento y después de eso, bueno, en teorías de la conspiración hay muchísimas, de gente que descubre cosas y que finalmente terminan siendo asesinados, que los matan y todo lo demás. Pero más allá de la ficción, que puede ser real o no, lo importante es eso, o sea, el ver finalmente qué pasa con los descubrimientos, ya, y entender que siempre hay algo, y en este caso era la Iglesia Católica, que finalmente impedía que el conocimiento se eh, pudiese dar a conocer de manera que no afectara los dogmas de la Iglesia Católica. Ahora, quiero que entiendan el concepto de dogma, es decir, la ciencia
termina con todos los dogmas, ¿ya? La ciencia no puede basar algo en dogmas, ¿ok? De hecho, incluso ellos cuando tienen algo que es así, se le llaman leyes, y no, no en este caso dogmas, ¿ok? Pues los dogmas, bueno, decir, no son comprobables. Sigamos entonces con Galileo Galilei. Ya, ahora, con Galileo comenzamos a hablar ya de la ciencia propiamente tal, una ciencia moderna, una ciencia que experimentaba, ¿ok? Hasta antes habían estudios de anatomía, teníamos estudios matemáticos, teníamos estudios entonces que eran bien teóricos, pero Galileo dice, no, esto hay que comenzar ahora a experimentar y empezar a descubrir, y a partir de eso establece que el método científico tiene que ser a través de la observación, la experimentación, para comprobar hipótesis. ¿Ok? Y acá está otro elemento clave para entender el pensamiento científico. Es decir, Galileo se ponía hipótesis, es decir, supuestos que podrían ocurrir y que luego de eso, a través de la experimentación y en base a la observación, podía finalmente descubrir si era así o no. De ahí entonces que tiene que esta cosa de que en algún momento él se sube a la torre de Pisa y tiene una bola de acero y tiene una pluma, entonces dice que la puede dejar caer y en teoría si caen a la misma velocidad, teniendo la misma masa, ya van a caer juntas, ¿bien? Entonces, frente a eso, esta idea del conocimiento, de poder primero reflexionar, crear una hipótesis y luego comprobarla, es lo que se hace en el método científico. Es decir, cuando nosotros hablamos de método científico hasta el día de hoy, ya cuando hacemos investigación, siempre finalmente entonces tenemos que observar un problema, luego que observamos el problema, planteamos en este caso una hipótesis y luego finalmente se hace la experimentación o la indagación, ¿bien? Pero eso es entonces lo que crea Galileo Galilei, es decir, la forma en la cual nosotros obtenemos evidencia del conocimiento es por medio del método científico y que Galileo Galilei ya entonces lo expuso tal cual. Bien, ahora, en ese sentido, y voy a citar a Galileo, y dice, no puedo creer que Dios nos haya dotado de sentidos, palabra e intelecto y haya querido, despreciando la posible utilización de estos, darnos por otro medio las informaciones que por aquellos podamos adquirir. Entonces, alguien podría decirme, sí, profe, entonces todos estos científicos se van a convertir en ateos, no van a estar ni con Dios. No, no, no. Al contrario, de hecho, todos ellos creen que Dios ya nos dio el universo, nos dio el planeta y todo lo demás, para que nosotros finalmente, por medio de los sentidos, podamos descubrir todas sus maravillas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ya esa contraposición que a veces uno cree del científico en esta época, ya es que no, todos los científicos, Galileo, Becerra, todos esos eran satánicos, eran gente hereje, y no eran herejes, ya, de hecho, ni siquiera Servet, que había sido condenado y que finalmente fue quemado, dijo, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a decir de mis dichos y esto es así, yo creo que es así, y él va a morir por en este caso, sus propios dichos. Entonces, en ese sentido, ya a Galileo le va a pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya el Renacimiento, ya habíamos visto que todos estos hombres son multifacéticos. Entonces, él le pone ahí, Galileo era músico, literato, pintor, ya, y un montón de cosas, ¿bien? Ahora Galileo, ¿por qué es famosísimo? Ya no solamente porque descubre y de hecho postula este método científico para trabajar, sino porque dentro de sus principales logros tenemos que hay gente que dice que inventó los telescopios, ya, no es que en este caso lo inventó, sino que porque antes estaban los catalejos y esas cosas, sino que lo que hace ahora es mejorar ya y crear el telescopio astronómico. ¿Bien? ¿Y para qué? Para que finalmente poder crear, en este caso, observaciones astronómicas ya respecto ya a nuestra esfera celeste. Bien, entonces, y Galileo comienza a observar el cielo, comienza a poner las estrellas, ya a hacer su mapa estelar, ya y finalmente comienza a darse cuenta de cómo la Tierra va rotando, la Tierra va girando, de cómo finalmente la esfera celeste también va cambiando, dependiendo de la latitud, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Galileo tiene toda una obra que va a abarcar no solamente desde el punto de vista físico, ¿bien? Sino que también desde el punto de vista astronómico y lo más importante, ya que Galileo, gracias a estos instrumentos que eran los telescopios, finalmente va a comenzar a hacer un estudio sistemático de lo que va a ser la esfera celeste y por eso es el padre de la astronomía. Y ahí no hay nada que decir porque finalmente Galileo Galilei, entonces,
es el padre de la astronomía y va a ser esta primera persona que va a tratar de hacer un mapa estelar. Bien, Galileo entonces otro de los héroes. Y ya nos vamos a entrar a lo que van a ser los últimos exponentes de este pensamiento científico, porque si bien hemos hecho un salto desde lo que va a ser el siglo XV, el siglo XVI, y ahora nos vamos a meter casi al siglo XVII, ya, vamos a amarrar este pensamiento científico para poder entender cómo va a funcionar, ¿ya? Luego de eso vamos a retomar con otros aspectos de la sociedad, como por ejemplo va a ser el tema de las religiones o desde el punto de vista económico, pero lo importante entonces para que entendamos cómo fue evolucionando este pensamiento científico. Bien, luego entonces tenemos a Don Sir Isaac Newton, ya es uno de los mayores científicos de toda la historia, es decir, él va a tomar todos los elementos de los científicos anteriores, ya, y él es un hombre de ciencia, ya, entonces Newton no solamente se escapa ya de lo que va a ser la visión del Renacimiento, sino que es un hombre moderno, un hombre científico, ya, propiamente tal, es un físico, matemático, ya, que va a explicar las leyes de la Tierra, cómo funciona la mecánica del cosmos, ya, y de hecho está muy de moda hoy en día un meme que decía que mientras estuvo en cuarentena descubrió un montón de cosas, ya, bla, 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 y decía, bueno, ¿y tú que estás en cuarentena, qué vas a hacer? Hay que entender que no solamente hay que estar en cuarentena para crear cosas, ¿ya? Sino que tienes que entender el contexto de la época. Isaac ya era un joven ávido de conocimiento, muy, muy, muy ávido de conocimiento, pero también era un genio, ¿ya? Era un genio matemático, entonces en ese sentido, ya Isaac, a él a ver, voy a decirlo para que no suene feo, pero en general él pasaba muy encerrado, le gustaba muy poco estar con la gente, ya no es como, ah, no, voy a salir, voy a carretear, voy a estar con amigos, aquí que ya no, de hecho a él le molestaba mucho la comunicación con otras personas, y sino que él le gustaba estar encerrado, le gustaba en este caso el estudio, el sacar sus cálculos matemáticos, el tratar de explicar ya la física que ocurre en nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, ya todas estas cosas que uno dice, bueno, es que el encierro, Isaac Newton lo dejó genio. No, 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 no. O sea, él estaba muy acostumbrado a esto. ¿Bien? Entonces, y él a partir de eso escribió varios libros, ya en su Principia del año 1687, ahí aparece por primera vez la ley de gravitación universal, ya, y todas las que son las leyes de movimiento, ¿ok? Entonces, vamos a ver de que estas leyes de movimiento no nacen solamente porque se le ocurrió, sino que tiene que ver con la observación primero, y ahí está el mito de la manzana, es decir, que un día estaba Isaac ahí y de repente se le cae una manzana y comienza a preguntarse el por qué las cosas caen. No, ya eso es un mito, ya eso no fue real, ¿ya? Y ahí lo que sí fue real es que mientras él sí estaba en cuarentena, él trabajó mucho en lo que va a ser la ley de la gravitación universal, ya, y cómo finalmente afectaba las leyes de movimiento en nuestro planeta. Bien, ahora frente a eso no solamente estudió lo que va a ser la física, sino que también, por ejemplo, lo que están pasando en primero medio con respecto a los estudios de la naturaleza de la luz. Ya él comenzó a ver, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema de la óptica, la teoría del color, ya, y finalmente va a desarrollar el cálculo matemático integral y diferencial para poder hacer los cálculos que finalmente él tomaba desde la que era la ley de la gravitación universal. Puede sonar muy raro, de verdad. Quizás a lo mejor es mucha información, ¿ya? Pero lo importante es que Isaac Newton ya no solamente va a ser la persona que crea la ley de la gravitación universal con sus tres leyes de movimiento, ¿ya? Sino que quiero que entiendan que es un físico, es un matemático, es un estudioso de la luz, ¿ya? Es un estudioso del color. Él va a crear en este caso el telescopio refractario, ¿ya? Perdón, reflectario, ya siempre los confundo, ya que el mismo que tenemos nosotros, el que tengo yo aquí también en mi casa, es un telescopio tipo reflector, ya. Entonces, en ese sentido, ya aparece este telescopio newtoniano, que lo que hace es reflejar ya la luz en tres puntos para finalmente tener un mayor espectro de profundidad. Entonces, y eso no solamente se logra porque tenía una cabeza brillante, sino que también él observando finalmente cómo funcionan los prismas en la luz, finalmente vamos a ver que entiende el concepto de la focalización, la difumación, ¿ya? Y por eso entonces que es capaz de crear este telescopio que nosotros conocemos como telescopio newtoniano. O sea, cuando hablamos hombres de ciencia, Newton, chicos, de verdad,
Newton es uno de los más grandes científicos que ha tenido nuestro planeta, ¿bien? Y además de eso, que las leyes de Newton ya van a sentar su precedente durante varios siglos, ¿ya? Hasta que finalmente Einstein va a decir, mira, sabéis que ya Newton funciona súper bien aquí en la Tierra, pero ¿qué pasa ahora si lo saco al espacio? Y estamos hablando de Einstein, no estamos hablando de hace 100 años atrás. Entonces, en ese sentido, Newton es uno de los más grandes e influyentes científicos de toda la historia de los humanos. Bien, y acá tenemos un poco de ciencia de poder ver algunas fórmulas matemáticas de física, ya porque tiene que ver con las leyes resumidas de Newton. ¿Ya? Entonces, la primera ley de inercia dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento uniforme, a menos que se actúe sobre una fuerza externa. ¿Ya? Entonces, usted acá puede ver esto. Esto es la ley de la inercia. Entonces, ahí se mueve, ¿ven? Se mueve, inercia, ¿ya? Hasta que si no, yo le hago así, pum, ya, y ahí se podría mover, pum, ya. Inercia, o sea, un monito ya se puede mantener, ya, en este caso, en su mismo estado, ya, con movimiento uniforme, significa que se mueve, ya, sin tener contratiempo, hasta que finalmente se le aplica una fuerza externa. Entonces, eso es la ley de la inercia, ¿bien? Luego después define en este caso lo que es la fuerza, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida por un cuerpo. Entonces ahí está, si se fijan en la B, fuerza es igual a la masa producida por la aceleración de un cuerpo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo, ¿cuál es la fuerza? Entonces tengo aquí la masa y ahí la aceleración es lo que yo en este caso hago que se mueva, ¿ok? Entonces la fuerza es lo que yo estoy haciendo. Entonces si yo tengo un auto y le empiezo aplicar que el auto tiene X masa, ya yo tengo que ver con qué aceleración hago que lo mueva. Y eso es entonces el total de la fuerza. Bien, interesante, física, es genial. Y quiero que entiendan que tanto las matemáticas como la física, y esto es lo más maravilloso que tiene esta unidad o que tiene esta parte, oh, algo tengo, un bicho. Entonces, porque finalmente todo el universo comienza a ser explicado ya desde el punto de vista físico-matemático, ¿ya? Y si a eso usted le incluye la química, ya que lo habíamos visto, ya con nuestro alquimista Paracelso y, por ejemplo, con Besalio y Servet, lo que va a ser la biología, o sea, chiquillos, o sea, tenemos todo lo que es el espectro que nosotros estudiamos. Y esa es la diferencia, y ahí es donde nosotros tenemos una ventaja tremenda, es decir, no solamente estamos estudiando porque tenemos que ir a clases, sino porque finalmente estamos instruyéndonos ya de manera tal que absorbemos el conocimiento creado por todos estos grandes genios ya en los últimos 500 años que ha tenido en nuestro desarrollo histórico. Entonces, por eso es tan importante también que seamos capaces de estudiar, pero también entender el por qué finalmente estamos estudiando. Bien, y por último, la tercera ley de Newton ya dice que está la ley de acción y reacción. Dice que entonces por cada acción hay una reacción de igual y de signo opuesto. Es decir, si yo tuviese acá esto, acción, pum, reacción, ¿ok? Y eso entonces es parte de lo que nosotros podemos entender ya con las leyes de Newton y ahí está con las tres leyes. Bien, esto me imagino que a lo mejor lo pueden haber visto. Y por último vamos a ver a René Descartes, ¿ya? Porque con esto ya terminamos el desarrollo científico propiamente tal. Descartes fue un científico, ya un filósofo que va a crear el sistema cartesiano. Yo sé que hay gente en matemática que lo odia el sistema cartesiano, ¿ya? Pero quiero que entiendan que Descartes dice que la principal facultad que tiene el ser humano es la razón, es decir, que nosotros somos capaces de razonar y explicar todo en base a la razón, ¿ya? Entonces, va a ser el padre de la filosofía moderna y finalmente, ¿quién termina? Ya, aquí con él termina todo lo que es el pensamiento medieval y el pensamiento de la antigüedad, termina con Descartes, ¿ya? Ahora, no solamente va a ser uno de los grandes talentos que tenemos y se va a dedicar a la ciencia, a la filosofía, a la matemática, ya, sino porque finalmente Descartes es la persona que abrió el montón de caminos, ¿ya? Para que todos y cada uno de nosotros, desde nuestras distintas disciplinas y ciencias, ya podamos seguir el camino de la razón, donde finalmente explicamos los procesos, los acontecimientos, ya la biología, la química, la física, ya todo se explica entonces en base a la razón. Todo tiene entonces una explicación, tiene un argumento que nosotros podemos encontrar a través del método científico, que ya lo habíamos visto, ¿ya? Y entonces todo puede ser explicado mediante la razón. Y eso entonces es
parte no solamente del método cartesiano, sino que también de lo que va a ser el pensamiento no solo del hombre moderno, sino que incluso del hombre contemporáneo. Bien, y por eso que queríamos cerrar entonces con René Descartes, porque entonces acá tenemos a nuestro amigo Descartes. Finalmente va a ser este padre de todo este pensamiento moderno ya. Él termina con todo lo que va a ser este pensamiento más bien medievalesco, casi antiguo, donde todo se podía explicar a través de algún dogma, es que era porque sí, es que lo que pasa es que no tenemos respuesta para ello, y lo que nos dice que la ciencia ya se tiene que dedicar a dar respuestas en base a través de lo que va a ser el uso del método científico. Bien, entonces es bien interesante cómo finalmente René Descartes, este francés, nos abre las puertas a nosotros, hombres de ciencia, a poder seguir trabajando entonces con ello. Bien. Veamos un poco de la vida de René Descartes. Vamos a ver un video de Academia Play. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica. Viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Bien, chicos, entonces hemos visto un poco de la vida de Descartes, ya muy alejado incluso de esta forma científica que tenían los otros autores que habíamos visto, ¿ya? Y frente a eso entonces aparece, bueno, dos cosas bien interesantes ya, el libro, en este caso, del método,
ya el método como libro, ya que es para buscar entonces a través de la razón la verdad, y también entonces la duda como la única verdad absoluta, o sea, lo único que sé es que nada sé, ya, y entonces a partir de eso aparece esta frase, el cogito ergo sum, ¿ya? Y que finalmente pienso, luego existo. Entonces, entendiendo que es a través de la razón por donde finalmente uno entiende la existencia del ser humano. Bien, entonces si yo finalmente comienzo a razonar, comienzo a pensar, finalmente yo estoy existiendo porque lo estoy haciendo. Y a partir de eso, entonces aparece el concepto de la duda metodológica, es decir, yo debo dudar de absolutamente todo para que finalmente sea el puntapié inicial de cualquier investigación. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de una problematización en investigación, decimos, bueno, a ver, este es el problema, entonces, y ahí me tiene que aparecer a mí exactamente la duda, ¿ya? Y a partir de eso aparece entonces la respuesta. Bien, y eso nosotros conocemos como hipótesis. Ahora, ¿qué es lo interesante entonces de Descartes? Que finalmente Descartes va a poner en este caso ya o va a poner los cimientos de los caminos para lo que va a ser la ciencia propiamente tal, la ciencia ya moderna. Ahora, con Descartes lo que se hace finalmente es ver todo lo que está pasando ya en Europa con respecto a todo este desarrollo científico y del pensamiento que nosotros hemos visto desde el Renacimiento. Bien, ahora, frente a eso, no solamente va a estar el desarrollo del pensamiento científico, sino que también va a estar el desarrollo, por ejemplo, social, económico, ya, y el desarrollo, por ejemplo, religioso. Bien, y esas son cosas que vamos a continuar viendo ya en las próximas clases, donde vamos a comenzar a ver el desarrollo de lo que es entonces la crisis de religiones y cómo va a surgir entonces el protestantismo. Pero eso es otra historia que vamos a ver ya en otro momento. Bien, así que por mi parte no me queda más que decir que esto continuará, ¿ya? Y darle el cierre entonces a esta primera parte de esta unidad que es el humanismo y el desarrollo del pensamiento científico. Ya, mi nombre es Álvaro Álvarez, espero que le haya gustado la clase, es una clase para que finalmente puedan ir tomando apuntes, puedan ir teniendo dudas, si en algún momento quieren alguna pregunta, que la idea es que la tengan, ya pueden dejarla en Classroom, pueden dejarla en los comentarios del Loco Profe Historia cuando subamos este video. Y de esa manera entonces podamos ir conversando sobre este humanismo y el desarrollo del pensamiento científico que hemos visto y de cómo finalmente entonces el pensamiento de este ser humano, del hombre renacentista, da forma finalmente a lo que es el pensamiento del hombre moderno propiamente tal. Bien, así que por mi parte no me queda más que darles un fuerte abrazo a la distancia, ya mandarle todos los cariños a que sigan estando encerrados, sigamos haciendo la cuarentena, hay que cuidarse, la razón nos dice que es la forma de poder evitar en este caso los contagios y de esa manera entonces vamos a llegar en algún momento a clase, nos vamos a abrazar, nos vamos a saludar y frente a eso la idea es que todos estemos ya con una muy buena salud. Por mi parte me despido, muchísimas gracias por haber visto este video, ya, y será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y estamos entonces en contacto. No hay tarea, ya hay vacaciones, así que simplemente vean el video, tomen apunte y luego de eso, vacaciones chicos. Nos vemos. Hasta en 2 semanas más.